tablas de decisión, vamos a ver, la técnica que nos falta ver. Ya vimos clase de equivalencia y análisis de valores límites, y esta es otra técnica también de caja negra y es complementaria a las otras. Se pueden aplicarlas junto con otras técnicas y que está más orientada en definir los casos de prueba basada en la lógica de lo que hace el sistema. Por ahí clase de equivalencia y análisis de valores límites se enfoca más en las características que tienen los datos de entrada, o armás las particiones eh, basada en la salida esperada, pero no se enfoca tanto en la lógica del sistema para armar los casos de prueba. Por eso vamos a aprender esta y voy a proyectar un video. Les voy a mostrar así primero. Vamos para un video explicativo y después hacemos un ejercicio entre todos, como fue la clase pasada. A ver esto. Vamos a... Como todas las clases subo a bebé a lo que vemos esa clase. La clase 7, tablas de decisión, tenemos la PPT, el apunte teórico, el video en YouTube. Como siempre, vieron que venimos haciendo así, video en YouTube y un apunte teórico que explica, como fue un video de clase de equivalencia, por ejemplo, un video de análisis de valores límites y el apunte teórico. O sea, aparte de lo que está en YouTube, pueden leer un apunte que te explica cómo aplicar la técnica. Igual esto se aprende bien en la práctica, más allá de uno puede tener contenido audiovisual como es un video en YouTube, puede tener contenido escrito para aprender. O sea, a veces, hoy en día me parece que es más fácil aprender con contenidos audiovisuales que están disponibles que contenido que uno tiene que leer, pero la realidad, la verdad es que se aprende haciendo ejercicios. Todo lo que vimos en esta materia hasta ahora se aprende haciendo ejercicios, así que nada. Entonces, vamos a ver el video que explica tal la decisión, vamos a hacer un ejercicio entre todos y después les voy a dejar la tarea que está en la PPT y un trabajo práctico que es opcional obviamente, pero eh, es muy parecido a lo que voy a tomar en un parcial, así que háganlo de acá a la clase que viene y la clase que viene lo revisamos, ¿sí? Y lo que haga cada uno lo vamos a ir revisando. Así que bueno, arrancamos por tal la decisión, acá tenemos el video y les comparto. Nuevo Comfort concentrado con 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa. Ponele más perfume a tu vida. Las técnicas de partición de equivalencia y análisis de valor frontera o límite se aplican a situaciones o valores específicos. Sin embargo, si diferentes combinaciones de las entradas dan como resultado que se tomen diferentes acciones que suelen traducirse en salidas, tenderá a ser más difícil de mostrar usando las técnicas de partición de equivalencia y de análisis del valor límite. Existen otras dos técnicas basadas en especificaciones, las tablas de decisión y las pruebas de transición de estado, las cuales están más en... Profe, no se lo escucha.
Disculpen, no me escuché a mí. Ok. No, les decía que clase de equivalencia o particiones de equivalencia, análisis de valores límites son las técnicas que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver tabla de decisión, transición de estado no se va a ver, solo se va a ver tabla de decisión. Así que esta es la que nos falta ver de caja negra, les comentaba eso. Sí, ahí me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Ahí, entonces continuamos. Enfocadas en las reglas de negocio. Una tabla de decisiones es una buena manera de lidiar con combinaciones de entradas. Las tablas de decisiones proporcionan una forma sistemática de establecer reglas de negocio complejas, lo cual es útil tanto para desarrolladores como para probadores. Probar combinaciones puede ser un desafío, ya que la cantidad de combinaciones a menudo puede ser enorme. Probar todas las combinaciones puede ser poco práctico o hasta imposible. Por esta razón, tenemos que probar solo un pequeño subconjunto de combinaciones. Pero elegir qué combinaciones probar y cuáles dejar de lado no es trivial. Si no se tiene una forma sistemática de seleccionar combinaciones, utilizaremos un subconjunto arbitrario y esto puede resultar en condiciones de prueba que no sean ejercitadas, con lo cual estaremos dando cabida a fallos que aparecerán en etapas tardías del ciclo de vida del sistema. Las tablas de decisión ayudan a la selección eficiente de casos de prueba y pueden ayudar a encontrar problemas y ambigüedades en las especificaciones o requerimientos. Es una técnica que funciona bien en conjunto con la partición de equivalencia. La primera tarea es identificar las entradas o condiciones y las acciones resultantes o salidas esperadas del sistema. Después se colocan en una tabla que enumera todas las combinaciones de verdadero y falso para cada uno de los aspectos. Supongamos que tenemos una solicitud de compra de un vehículo, donde debe ingresar el modelo del vehículo y el color. Si ingresa ambos, el sistema procesa ambos datos y por consiguiente la solicitud. Y en caso de que uno de los valores falte, se envía un mensaje de error. Primer paso. Identificar las condiciones y agregarlas a la tabla. Se ingresó el modelo de vehículo. Se ingresó el color del vehículo. Paso número 2. Identificar todas las posibles combinaciones de verdadero y falso, con dos condiciones, cada una de las cuales puede ser verdadero o falso. La regla dice que debemos elevar 2 al número total de condiciones. En este caso tenemos dos condiciones, por lo tanto 2 elevado a la 2 son 4 posibles combinaciones. Si tuviéramos 3 condiciones para combinar, serían 8 combinaciones, o el equivalente a 2 elevado a la 3. Con 4 condiciones serían 16 combinaciones, o lo que es lo mismo 2 elevado a la 4, y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a posicionar en la primera condición, y vamos a dividir el número total de combinaciones entre 2, es decir, 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, vamos a colocar las primeras 2 combinaciones como verdaderas y las 2 restantes en falso. Para completar la siguiente línea debemos dividir 2, que fue el valor obtenido inicialmente, entre 2, resultando 1. Entonces vamos a alternar en la segunda condición entre verdadero y falso. Si tuviéramos un escenario con 4 condiciones, esto equivaldría a 16, o 2 a la 4 posibles combinaciones, y la tabla se llenaría de la siguiente forma. Para la combinación 1, dividimos el 16 entre 2, que sería 8, y colocamos los primeros 8 campos en verdadero, y los siguientes 8 campos en falso. Para la combinación 2, dividimos 8 entre 2, que es 4, y colocamos los primeros 4 campos como verdadero, los siguientes 4 campos como falsos, los siguientes 4 verdaderos y los últimos 4 falsos. Para la combinación 3, dividimos 4 entre 2, que es 2, y colocamos los primeros 2 campos verdadero, los siguientes 2 campos falsos, los siguientes 2 verdaderos y así sucesivamente. Y para la última combinación dividimos 2 entre 2, que sería 1, así que alternamos entre verdadero y falso hasta llenar todos los campos.
Este método puede aplicarse a cualquier cantidad de condiciones y garantiza que todas las posibles combinaciones han sido cubiertas e incluso identificar redundancias o escenarios inalcanzables. Ahora volvamos al ejemplo anterior. Paso número 3. Identificar las salidas correspondientes a cada combinación. Para este ejemplo, se pueden ingresar uno o ambos valores solicitados y verificar que en efecto se hayan introducido. Recordemos que según las especificaciones, en caso de que uno de los valores no sea ingresado, se debe enviar un mensaje de error. Veamos la primera columna. ¿Se registró el modelo del vehículo? La respuesta sería sí. También podemos representarlo con una S para sí, V o 1 para verdadero. ¿Se registró el color del vehículo? La respuesta sería sí. Para indicar lo contrario, se puede colocar una N para no, una F o un 0 para falso e incluso dejar el campo en blanco. Pasamos entonces a registrar las salidas. Ya que se ingresó el modelo del vehículo, se procesa la característica 1. Debido a que también ingresamos el color del vehículo, entonces se procesa la característica 2. Como ambos campos tienen datos positivos, entonces no se envía el mensaje de error. Para las columnas siguientes se responden las mismas preguntas. Detén este video y observa con atención la tabla. Una cosa acá, lo que le voy a mostrar es que para que no dé ningún mensaje de error, se necesita que estos dos datos sean ingresados. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, si los datos son ingresados, no hay mensaje de error, falso. Ahora, si alguno de los datos de entrada está incompleto, ¿sí? O sea, ingresó falso, o sea, no ingresó dato de entrada, o sea, porque son la combinación 2, 3 y 4, en ese caso da un mensaje de error. ¿Sí? Va a explicar eso. Esta tabla la podríamos simplificar de la siguiente forma. Para la primera combinación nos preguntamos, ¿se ingresaron ambos datos? La respuesta es verdadero, por lo tanto se procesan. En caso de que uno de los datos solicitados falte, se debe enviar un mensaje de error. Y por último, el paso 4 sería escribir los casos de prueba de cada una de las combinaciones de la tabla. Ahora hagamos un pequeño paréntesis informativo. Aunque este punto no forma parte de la materia de este curso de Fundamentos de Prueba, puede servirte para darte una idea de cómo hacer una especificación de casos de prueba basado en la información que ya recopilaste y de esta forma aclarar algunas dudas. Recuerda que es de carácter informativo e informal. Entonces tenemos caso de prueba número 1. Indicar los datos correspondientes en el campo tipo de vehículo y color del vehículo y verificar que se hayan procesado. Lo primero que se observa es la identificación de la herramienta de prueba. En esta oportunidad, un caso de pruebas. Luego tenemos la identificación del objeto sujeto a pruebas, que sería el módulo en cuestión. Y muy importante, la versión del objeto. También tenemos una referencia a un módulo relacionado. En este caso, tiene que ver con la información del cliente. Se menciona el ambiente. Básicamente, para ponernos en contexto, cada columna de la tabla es un caso de prueba. Y lo que está explicando acá es cómo armar un caso de prueba leyendo la columna. Donde se realizarán las pruebas. Condiciones previas que se deben cumplir para ejecutar la prueba. Una descripción general del caso de prueba. Old Spice Fresh. Old Spice te refresca en momentos extremos. Estamos de cumpleaños. Connor de 9 años, pero el regalo es para vos. Luego nos encontramos con la secuencia de pasos que ya hemos mencionado, el resultado esperado y el resultado obtenido. Para este caso, estaríamos introduciendo el tipo y color del vehículo, y al procesarlo el mensaje es positivo. La sección siguiente son las excepciones con las que nos podemos encontrar. Y por último tenemos una sección que nos permite ubicar el caso de prueba de forma unívoca, ya que identificamos quién y cuándo se ejecutó la prueba, y qué tipo de prueba se describe en el instrumento. De igual forma se hace para el caso de prueba número 2. Este se basa en una secuencia de pasos que pretende fallar. Indicamos el dato correspondiente al campo tipo de vehículo.
Luego dejamos el campo color del vehículo vacío. Y por último, verificamos que se envió el mensaje de error correspondiente. Y así continuaríamos con las dos combinaciones restantes que también enviarían el mensaje de error correspondiente. De esta manera culminamos con este paréntesis informativo. La cobertura estándar mínima para la prueba de tabla de decisión es tener al menos un caso de prueba por condición en la tabla. Algunas tablas pueden presentar combinaciones imposibles, combinaciones posibles pero no factibles, así como condiciones que no afectan el resultado. En estos casos es posible simplificar la tabla eliminando dichas columnas. Esto se conoce como colapsar columnas y forma parte del programa de estudios del nivel avanzado de analista de pruebas del ISTQB. La cobertura se mide como el número de condiciones o reglas de decisión probadas con al menos un caso de prueba dividido por el número total de reglas de decisión, normalmente expresado como un porcentaje. En nuestro ejemplo de la tabla de decisión, todas las condiciones son binarias, es decir, solo tienen dos valores posibles, verdadero o falso. A menudo las condiciones son más complejas y tienen potencialmente muchos valores posibles. En esos casos es probable que el número de combinaciones sea muy grande, por lo que debemos hacer un muestreo de las combinaciones en lugar de ejercitarlas todas. Veamos el siguiente escenario usando tablas de decisión. Suponga un cliente que planea comprar un auto nuevo hoy, para el cual se debe adquirir obligatoriamente un seguro de vehículo con una compañía específica. Si es un cliente nuevo, es decir, el cliente no posee un vehículo asegurado actualmente con dicha aseguradora, obtendrá un 15% de descuento en la póliza de seguro. Si el cliente ya tiene una póliza de vehículo activa con la compañía aseguradora, tendrá un 10% de descuento. Si el cliente entrega su vehículo anterior como parte de pago del vehículo nuevo, tendrá un 20% de descuento en la póliza del seguro, pero no podrá sumarlo al descuento del 15% por la condición de no poseer una póliza. Si el cliente entrega su vehículo como parte de pago y además el vehículo entregado estaba asegurado con la compañía, tendrá un descuento del 30%. Ahora, pon en pausa este video e intenta elaborar una tabla de decisión que indique la cantidad de condiciones y descuento que aplica en cada una. Veamos la respuesta. Paso 1. Identificar las condiciones. Tenemos cliente nuevo con un 15% de descuento, cliente con póliza existente en esa aseguradora, con 10% de descuento y cliente que entrega su vehículo como parte de pago para el nuevo vehículo, con 20% de descuento. Ya que son 3 condiciones, hacemos el cálculo de 2 elevado a la 3. Serían 8. Por lo tanto, son 8 combinaciones posibles. Paso número 2. Llenar la tabla. 8 entre 2 son 4. Coloco las 4 primeras columnas en verdadero y las siguientes 4 en falso. Siguiente fila. 4 entre 2 son 2. Coloco las 2 primeras columnas en verdadero y las siguientes 2 en falso. Y así sucesivamente. Y para la última fila, alterno entre verdadero y falso. Paso número 3. Identificamos las salidas. Para la combinación 1, es imposible que el cliente no tenga y sí tenga una póliza asociada al mismo tiempo. Es decir, no puede ser cliente y no ser cliente a la vez. Por lo tanto, aquí no importa si tiene un carro propio para entregar como parte de pago del nuevo seguro que piensa adquirir. Como este caso no aplica, lo marcaremos con un guión, aunque también puedes marcarlo con una X. Combinación número 2. Aquí tenemos el mismo análisis del caso número 1. El cliente no puede no tener y sí tener una póliza asociada al mismo tiempo. No aplica. Por lo tanto, lo marcaremos con un guión. Combinación número 3. Es un cliente sin vehículo asegurado con la compañía. Esto le otorga 15% de descuento. Además, este nuevo cliente va a entregar su vehículo como parte de pago del nuevo vehículo, lo que le da un 20% de descuento. Sin embargo, el enunciado indica que no podrán sumarse el descuento del 15% y el 20%, por lo cual el cliente recibirá el descuento más alto, el de 20%.
Cabe destacar que esto es una presunción, ya que no se especifica el detalle en el enunciado. Esto es un ejemplo de cómo esta herramienta nos permite localizar imprecisiones en los requerimientos. Ante esta clase de incidentes, lo más indicado es consultar al diseñador del requerimiento sobre qué decisión tomar. Combinación número 4. Solo aplica el descuento por cliente nuevo que corresponde a un 15%. Combinación número 5. Aquí tenemos un cliente existente con póliza asociada. Además, entrega vehículo como parte de pago del nuevo. El enunciado detalla que si el cliente entrega su vehículo como parte de pago y además el vehículo entregado estaba asegurado con la compañía, tendrá un descuento de 30%, que es la suma de los dos beneficios. Combinación número 6. Un cliente actual, por lo tanto recibe el 10% de descuento. Combinación 7. El cliente entrega un vehículo como parte de pago y le corresponde un descuento de 20% en la póliza. Por último, en la combinación número 8, vemos que no aplica ningún descuento, por lo tanto es cero. En las situaciones en las que contamos con tiempo suficiente, lo ideal es ser capaz de probar la totalidad de combinaciones disponibles. Sin embargo, cuando el tiempo es una limitante y los volúmenes que manejamos son muy grandes, podemos optar por elegir las que consideramos más importantes o riesgosas. Según el análisis de esta tabla, podemos decidir no escribir casos de prueba para las combinaciones 1, 2 y 8, por lo cual de 8 combinaciones, solo 5 pruebas, las que aportarían más valor, serían ejecutadas. Voy a hacer una pausa acá y quiero mostrar esta tabla. Sí, en la práctica es como dice él, pero también hay que tener en cuenta algo, que no lo dijo, es que cuando, viendo todas las posibles combinaciones que hay, ¿no? O sea, cliente nuevo, en este caso, con un cliente existente porque tiene una póliza activa. Hay combinaciones que nunca se pueden dar en la práctica. Entonces vos, por más que escribas un caso de prueba, donde quieras poner, mira, quiero que sea un cliente nuevo y a su vez un cliente existente, en la práctica nunca lo vas a poder ejecutar eso, porque no, o sos una cosa o sos otra, no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no tiene sentido, y por eso cuando nosotros hagamos los ejercicios acá, no tiene sentido hacer una tabla con combinaciones que nunca se van a dar. Entonces, por eso las tablas que nosotros vamos a armar van a ser acotadas a lo que realmente se puede hacer, ¿sí? No a lo que no se puede hacer. O sea, si nosotros tenemos que armar la tabla en esta materia, vamos a hacer una tabla que tenga 5 columnas, no 8, ¿sí? Porque no tiene... ¿Y por qué va a pasar eso? Porque yo voy a dar especificaciones funcionales con muchas variables de entrada o muchas condiciones. Y si, imagínate, tengo 8 condiciones, ¿no? Si hago 8 por verdadero o falso, es 2 a la 8 combinaciones posibles. O sea, es algo muy, muy grande. O sea, entonces no lo vamos a hacer de esta forma. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, si esto tiene sentido que pase en la práctica, bueno, lo ponemos como una columna. Igual lo vamos a ver en la práctica, pero como para aclarar, porque por ahí van a ver esta tabla, si hay tres condiciones, necesito 8 columnas, y la realidad es que no lo vamos a armar así porque sería interminable, y aparte porque no tiene sentido. Así que, ¿cómo voy a probar un caso de un cliente nuevo y que es existente a su vez? ¿Se entiende? ¿Lo digo? Perfecto. Sí, Tatiana. Profe, ahí la 7, ahí como que suena un poco, ¿no? Porque dice cliente entrega el vehículo, pero tampoco califica para las primeras dos, cliente nuevo y cliente existente. Claro, lo que pasa es que acá te dice cliente entrega el vehículo, pero no te dice si es un cliente nuevo o un cliente existente, porque Claro. por ahí es un cliente que entrega un vehículo, pero que ya tenía una póliza activa, que es este caso, o es un cliente que entrega un vehículo, pero es un cliente nuevo que no estaba asegurado con la compañía, ¿sí? Entonces, acá debería aplicar el 20, claro. Pero, ¿qué pasa? Debería aplicar el 20... sí, debería aplicar el 20 porque solo si sos asegurado previamente te aplica el 30. O sea, está bien, está bien. O sea, porque como no te dice falso porque, o claro, y ahí no se puede esta condición falso y falso.
O sea, o es una u es otra. Por eso que esta, o sea, esta no la puedes ejecutar nunca. O sea, lo que puedes hacer es ejecutas esta, o sos verdadero, o ejecutas la 6. La 6 sería esta. Falta una que es verdadero, verdadero y falso. Acá está, esta. O sea, la 3 y la 5 es la que te marca la diferencia. O sea, sos un cliente que entrega el vehículo. Si sos nuevo, te aplica un 20%. Si sos asegurado, te aplica un 30%. Pero estas 7, ahí coincido, no sé si apuntadas a eso, tiene que no se puede dar nunca. Así que las Claro. tablas que deberíamos armar nosotros es la 3, 4, 5 y 6. Esta no tiene sentido porque en la práctica no lo puedes ejecutar, no lo puedes armar. ¿Sí? ¿Se entiende? Gracias, Tetena, bueno, por la observación. Bueno, déjame compartir acá. Yo, como les decía, esta técnica aplica para, como las que vimos de caja negra, siempre necesitamos una especificación funcional para poder diseñar el caso de prueba. Esa especificación funcional lo que contiene son casos de uso. Yo después les voy a mostrar una especificación. Y el caso de uso muestra la interacción entre el usuario y el sistema, ¿sí? En esa interacción entre el usuario y el sistema es donde se describe el comportamiento del sistema. Entonces, basado en el comportamiento del sistema es como nosotros diseñamos los casos de prueba usando toda la decisión. Que es difícil, es diferente a lo que hacíamos con clase de equivalencia, donde en clase de equivalencia no nos interesaba tanto el comportamiento o la lógica interna del programa, sino nos interesaba más bien cómo era el formato de los datos de entrada para saber qué validaciones teníamos que hacer en el sistema. O sea, ¿para qué nos interesa? Nos interesaba ese formato para definir casos de prueba que me aseguren que el sistema valide si un dato es válido o un dato es inválido, ¿sí? Pero se enfocaba más en las características de las entradas. Esta técnica se enfoca más en la lógica del software, ¿sí? Es diferente. Vamos a buscar la PT. Por acá. Me cuesta mucho los sábados a la mañana, como que no arranco. Estoy. No sé, creo que estamos todos igual, no pasa nada. Como que no. Por ahí arranco recién a las 9, viste, como que mi cerebro despierta, porque no. Yo laburo para una empresa afuera todos los días, de 9 a 18, y martes y miércoles corto, y sigo, ya vengo con ritmo y sigo con el ritmo y con la clase, y la doy, pero los sábados, el viernes me acuesto tarde por ahí, porque, bueno, juego de fútbol, pero me junto con amigos. Y claro, como que ya hice para mí la semana terminó el viernes, y, claro, y hoy es, no sé, como ya mi cerebro dice descanso y arranca en modo apagado. Bueno. Bueno, entonces, como dijimos, tabla de decisión, sí, ya el viernes. Bueno, tabla de decisión es una técnica de caja negra y está basada, o sea, nosotros diseñamos los casos de prueba basado en la especificación funcional. Esa especificación funcional contiene casos de uso que describe una acción o actividad del sistema y el detalle de un caso de uso se llama trazo fino y el trazo fino es lo que define el comportamiento del sistema y donde se detalla esta interacción que hay entre el usuario y el sistema y en esa interacción entre el usuario y el sistema aparecen tres cosas: un flujo normal, un flujo alternativo y excepciones. El flujo normal, ¿sí? Es si se dan todas las condiciones bien, todas las condiciones esperadas, se cumple con el propósito. Ahora, si hay algunas condiciones que no sean como uno esperaba o aparecen
ciertas situaciones hacen que no se llegue al resultado esperado y se armen bifurcaciones y se vaya hacia otro lado. Como por ejemplo, yo le voy a dar algunos ejemplos. Imagínense el caso uso de cerrar una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, el flujo normal sería que una persona brinde sus datos personales, puede ser el DNI, nombre y apellido, el operador de la cuenta del banco valide que es un cliente activo, que tiene cuenta con ellos, y le dé al botón cerrar cuenta y la cuenta se cierre. Eso sería el flujo normal de ese caso de uso. Ahora, ¿cuáles son flujos alternativos? Y por ejemplo, que cuando el cliente le da los datos al operador para que cierre la cuenta, el operador constata de que es una persona que tiene deuda. Entonces, si tiene deuda, ¿el sistema tiene que permitir cerrar la cuenta? ¿Sí o no? Por ahí sí, pero por ahí te muestra un mensaje. Entonces, es un flujo alternativo porque no es que todo salió, se ejecutó paso a paso, sino que ya si hay deuda, por ahí tiene que informar cuál es la deuda, tiene que pedir un informe, ya hay una bifurcación en el comportamiento que hace que el comportamiento del sistema sea otro. Otro ejemplo sobre la cuenta bancaria. Imagínense que la cuenta tiene saldo todavía. La persona tiene una caja de ahorro en dólares y otra en pesos. Y resulta que la caja de ahorro en pesos tiene saldo. Entonces la puede cerrar una cuenta teniendo saldo, y lo correcto no sería liquidar primero, dejarla en cero, entregar la plata, o sea, derivar esos fondos a otra cuenta o darle el dinero a la persona físicamente, ¿sí? El billete, dejarlo en cero y recién ahí proceder a cerrar la cuenta. Entonces es un flujo alternativo, no puedo cerrar, bueno, tengo que ir a la parte de transferencia, o sea, para dejar los fondos en cero y recién ahí puedo cerrarla. Y así todas las situaciones que se podrían dar, todo eso son flujos alternativos. El flujo normal es que la cuenta se puede cerrar, los flujos alternativos son estas cosas que te pueden pasar en el camino hacia el propósito que tiene el caso de uso, que hacen que se vayas por otros caminos, ¿sí? Y las excepciones tienen que ver más con a un problema técnico u operativo al momento de ejecutar el caso de uso. A indisponibilidad de un servicio, error general al guardar el dato en el sistema, que son cuestiones manejables que el sistema debería poder manejar. Son cuestiones que el sistema debería poder manejar. ¿Sí? Nada, básicamente estas tres cosas, flujo normal, flujo alternativo y excepciones, es lo que conforma un trazo fino, que es el detalle de un caso de uso, ¿sí? Y eso está todo escrito en la especificación, que eso es lo que agarra el programador y se basa en esa especificación funcional para escribir el código fuente. Bueno, acá está explicado toda la decisión paso a paso, esto lo leen tranquilo en sus casas, ¿no es? Y ahora lo que vamos a hacer es, como siempre digo, acá se aprende haciendo, voy a agarrar un Jamboard y voy a dar un enunciado. Voy a crear un Jamboard por acá. En cualquier lado acá. Vamos a... vamos a poner clases de equivalencia. A compartirlo. Copiar el enlace. Vaya entrando, ahí les dejé el enlace en el chat. Y lo que vamos a... En esta técnica siempre lo primero es identificar las condiciones y las acciones. O dicho de otra forma, es identificar las entradas y las salidas. Entonces, de la caja negra. Entonces, vamos a hacer, voy a poner de este lado las condiciones. Y de este lado vamos a poner las acciones. Y ya les voy a dar un enunciado. El enunciado es el siguiente. Piensen todas las combinaciones todas las condiciones de entrada y todas las salidas que puede haber para el caso de uso de extracción de dinero de un cajero automático, ¿sí?
Entonces, ¿cómo es el, no sé si alguna vez fue un cajero automático, creo que entiendo la mayoría sí, hoy en día. Si no, más o menos hago un resumen. O sea, el caso de uso empieza, esto es importante, ¿cuándo empieza el caso de uso? Cuando vos pones la tarjeta de crédito y pones el PIN. Ahí empieza el caso de uso. ¿Y cuándo termina el caso de uso? Cuando extraes el dinero y te llevas la tarjeta, ¿no? Y ahí termina el caso de uso. Piensa en todo lo que puede pasar en el medio que hace que, que, que la entrega de dinero no pueda ocurrir, no ocurra, falle o no sea posible. Por ejemplo, que no tenga saldo en la cuenta o que quiera sacar un importe mayor al que uno tiene en la cuenta, o que el PIN sea inválido, o que quieras extraer más de lo que tenés permitido por día, o que quieras extraer más de lo que tenés permitido por operación, que es otro tipo de límite, o que quieras extraer un billete de baja denominación, ¿no? Tiene que ser múltiplo de 100 o de 500, no sé cómo. Creo que hoy en día el mínimo es 100 para extraer. Fíjense todas las combinaciones que se pueden dar, todas las condiciones que se tienen que dar para que uno pueda extraer el dinero. Yo voy a dar un ejemplo acá, voy a poner una tarjetita y ustedes, todos los que quieran participar, vayan poniendo tarjetitas sobre condiciones y acciones. Yo les voy a mostrar uno para que... Entonces, una condición es, por ejemplo, que monto a retirar sea mayor al, no, perdón, sea menor al saldo en cuenta, sea menor al saldo en cuenta. O sea, si tengo que retirar un monto, o sea, el importe que tengo que sacar tiene que ser menor al saldo que tengo en cuenta, porque si es mayor al saldo de la cuenta no voy a poder retirar, excepto que tenga giro en descubierto, pero esta cuenta no tiene giro en descubierto. O sea, no entrega, o sea, si te quedas en cero ya no puedes sacar plata. Imagínense, es así. Entonces, ¿qué acciones tenemos para posibles? Y bueno, una acción posible es que entrega el dinero. Otra acción es que entrega el comprobante y así. Otra que devuelve la tarjeta. Todo lo que es entrar. Piensen en todas las salidas y las entradas. ¿Sí? Ahí ya los dejo a ustedes. Tómense. Cada uno crea una tarjeta. Se agarra una tarjeta acá con este botoncito. Acá. Añadir tarjeta y escribe todas las condiciones que se le ocurren y todas las acciones que se le ocurren para eso. Y después los revisamos. Y espero que cometan errores, así me sirve para la clase. Si no cometen errores, no está bueno. Si hacen todo bien, no tiene gracia. Para algunos les parece más fácil encontrar. Importante distinguir, ¿no?, qué es una entrada y qué es una salida. ¿Sí? O entrada o condición de entrada, mejor dicho. Es importante. El primer paso de esta técnica es eso. Es dado un requerimiento, mejor dicho, una especificación funcional, distinguir qué es una condición y qué es una acción. Después lo cruzamos, armamos la tabla para cruzar uno con otro.
No, sí, era yo, no ustedes. Apagué el micrófono acá. Les decía que cuánta lógica tiene que darse en un cajero para que se pueda extraer dinero. O sea, tiene mucha lógica el software de un cajero automático. O sea, se puede hablar un montón de condiciones para poder hacer la entrega de billete. Que es más probable que no pueda sacar plata que pueda sacar plata, ¿no? Con todo lo que se valía. Bueno, ¿Stan quién agrega algo más? ¿Quién un minuto más o ya cortamos o lo revisamos? Lo revisamos, ¿no? Ya veo que dejaron de agregar tarjetas. Creo que estamos. A ver. Bueno. Seguramente algo va a faltar, ¿no? Sí, ya, a priori veo que algunas cosas pueden faltar, pero no importa, así lo digo. Está armado ya, hay una base. Entonces, esta condición, bueno, es la que habíamos hablado, monto a retirar que sea menor al saldo en cuenta. Esto, cuando se arma la tabla, esta condición se evalúa por verdadero o falso, como se viene en el video. O sea, verdadero es que efectivamente pasa esto, o sea, el monto a retirar es menor al saldo, entonces eso te va a permitir continuar. Ahora, si es falso, es que el monto es mayor, sea menor, voy a poner menor o igual. Menor o igual. Si esto es falso, o sea que significa que el monto es mayor al saldo en la cuenta, ahí no podés retirar. Monto a retirar excede el límite máximo por extracción. Perfecto. Esto es verdadero o falso. Si es verdadero, no puedes retirar. Si es falso, sí puedes retirar. Código PIN inválido. Exactamente. Si ingresaste mal el PIN, podés avanzar. Si el PIN es inválido, no podés avanzar. Cajero sin efectivo, perfecto. A veces si no tiene el billete no te lo puede entregar. Es otra condición que tiene el sistema. Tiene que evaluar el software si hay o no efectivo para poder hacer la entrega del mismo. Monto se excede al límite diario. Eso es otra condición. O sea, si por ahí son dos límites diferentes, ¿no? Ese monto por extracción, yo le decía, la semana pasada tuve que retirar la jubilación de mi vieja, que eran 40.000 pesos, tenía que sacar. Y no pude sacar 40.000 de una, pude sacar 20.000 y después en otra operación 20.000. O sea, porque el límite por extracción era 25, creo, y el límite diario era 50. Entonces pude extraer 20.000 y 20.000, saqué 40, pero no pude sacar 40 de una. Después hay un límite en la cantidad de billetes que entrega, me parece, el cajero. Porque ¿qué pasa? No sé si una vez quise sacar plata, pude sacar hasta 4.000. Porque resulta que el cajero puede entregar hasta 40 billetes y tenía todos billetes de 100. Esa es otra condición, de que el monto a retirar no exceda la cantidad de billetes que el cajero puede entregar por vez. Y es otra condición, pero a veces la vamos a poner porque esa no me pasó hace un tiempo. Esa no la sabía nunca. Sí, o sea, claro, tenía, por ejemplo, 10.000 pesos, estoy hablando hace 6 meses atrás, me acuerdo. Y habían largado todos billetes, cargado el cajero con billetes de 100. Claro, y el cajero puede entregar hasta 40 billetes por vez, entonces puede sacar hasta 4.000 por operación. Entonces, o sea, ¿qué tenías que estar sacando de a 4.000? hasta 4.000 por vez, hasta llegar al límite diario, ¿no? Claro. Pero no, y aparte, bueno, te quedó un peón así compraba 3 cosas y no sí, me alcanzaba para nada. Entonces, bueno, monto a extraer no supere la cantidad de billetes que entrega el cajero por operación. Y esto va a depender de la denominación del billete, ¿no? Está asociado a eso. Cajero no imprime ticket. Esta es otra condición, sí, porque cuando no imprime ticket te muestra, te dicen, ¿deseas continuar o no deseas continuar? Es algo que evalúa el sistema, así que está perfecto. Si el cajero no imprime ticket es otra condición, porque ahí le tenés que mostrar al usuario si decide avanzar o no. Federico dice, sí, es igual cuando se deposita, hay un máximo de billete por depósito, exacto. Tarjeta inválida. Eso es bueno, porque no puede ser leída, perfecto, o sea, la tarjeta es válida o es inválida, que es diferente al PIN, ¿sí? Tarjeta deshabilitada.
Sí, puede ser otra condición diferente a esta, porque esta es, por ahí la tarjeta no llegas a saber si está habilitada o no, porque no la puedes leer. En cambio esta, vos la podés leer y te das cuenta que no está bloqueada o deshabilitada para el uso. Entonces, puede ser otra condición. Perfecto. Todas están bien, todo lo que cargamos están bien. Hay otras, hay muchas más. Pero bueno, no nos vamos a poner a ver todas porque son un montón. Pero todas están perfecto lo que hicieron. Así que, bien, excelente. Ahora vamos a ver las acciones. ¿Sí? Entrega al dinero, número de intentos superados. Esta la veo más como una condición y habría que poner un mensaje. Esto podemos verlo como un mensaje. Este sería el número de intentos superados, tiene que ver con, imagino que con el PIN, ingresas más de cierta cantidad de veces. Entonces voy a poner condición ingresa PIN inválido por más o por n veces, bueno, por n veces. Si ingresa el PIN inválido por n veces, ahí te bloquea te retiene la tarjeta y no te entrega el dinero, ¿no? Tenés que después ir a buscar la tarjeta al banco por seguridad. Entonces acá sería un mensaje, número de intentos superados, no sé cómo mensaje muestra, porque el número de intentos nunca me pasó. Número de intentos superados, la tarjeta ha sido retenida por seguridad. Un mensaje que mostraría el cajero hasta ante esta situación, ¿no? ¿Sí? Ingresa al sistema. Esta no es una acción, ¿sí? Este es el usuario que ingresa al sistema. Lo voy a transformar esto. O sea, esto debería ser muestra la pantalla, la pantalla disponible. O sea, esto es mostrar opciones disponibles en el sistema. O sea, lo transformo a una acción, algo que tiene que hacer el sistema. Pongo ingresa al sistema, parece algo que más hace el usuario a que lo hace el sistema, ¿sí? En sí. Entonces, por eso lo expreso de otra forma. Esto es importante, expresar las cosas como entradas y como salidas, ¿sí? O sea, las condiciones, fíjense, las expreso como algo que puede ser verdadero y falso y que me cambia la lógica del programa, o que tengo que tener en cuenta la lógica del programa. Y las acciones lo mismo, son todas salidas, ¿sí? Muestro las opciones disponibles del sistema, muestro un mensaje, entrego el dinero, ¿sí? Eso, fíjense, por eso, y gracias a que lo escribieron así puedo explicarlo, porque pasa, he visto un montón de ejercicios que me ponen acciones que hace el usuario, y no, tiene que poner las acciones que el sistema hace, ¿sí? Si no, la tabla va a salir cualquier cosa. Indica que no tiene efectivo y que será imposible la operación, claro. Esto es un mensaje. Mensaje indica que no tiene efectivo y que será imposible la operación. Perfecto. Voy a poner correcto en inglés esto. Bueno. Mensaje. Devuelve un mensaje de aviso y pide que el monto sea igual o menor al límite. Está bien, eso es un mensaje. Mensaje, el monto debe ser igual o menor al límite. Al límite, esto va a haber uno por extracción, voy a poner límite de extracción, y después habría que tener un mensaje diferente para el de límite diario. Es otra salida. Vamos a estar. Devolver tarjeta e imprimir tarjeta inválida. Devolver tarjeta, son dos acciones distintas, las vamos a dividir, ¿sí? Una cosa es devolver tarjeta y otra cosa es mensaje
tarjeta inválida. Traten de ser lo más atómicas posible, tanto las condiciones como las acciones. Y me falta esta, indica que no da ticket y consulta a usuario si desea continuar. Perfecto, es esta. Cajero no imprime ticket. Todas son acciones. Así que está perfecto lo que hicieron. Hice algunos ajustes en la redacción para que quede más definido como una salida. Y está. Pues se entiende cómo ese mecanismo. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la tabla. Anótense, hay algunas reglas que voy a decir. Siempre tiene que haber para una condición o n condiciones una salida. ¿Sí? O sea, si ustedes ponen una acción, si ustedes ponen acciones, tiene que haber en su contraparte condiciones asociadas a esa acción. Si ponen acciones que no corresponden con las condiciones, no tiene sentido que las incluyan, ¿sí? Siempre tiene que haber, entonces, como les digo, para una condición o n condiciones, una salida que hayan definido. Después hay otras reglas que se las voy a ir diciendo. Bueno, la tabla, ¿cómo quedaría armada? Yo acá en la PPT tiene la resolución también parcial, o sea, fui bastante parcial con las condiciones, hay muchas más, puse algunas, la clave que sea válida o no válida, el saldo, esto es saldo en cuenta, que sea mayor a 0, ¿sí? Porque esto por ahí está pasando en un cajero que directamente ya, o sea, en realidad vos entras y si no tenés saldo en cuenta, no te deja extraer, ¿viste? Ese no lo pusimos acá, que tenga saldo en cuenta. O sea, usamos esta, monto a retirarse, pero directamente si no te saldo en cuenta ya no te deja extraer. ¿Sí? Cajero sin saldo, no y sí. O sea, si esto es lo mismo, que es este que pusimos acá, esta condición. Cajero sin efectivo, que es este, cajero sin saldo. Monto a extraer es menor o igual al saldo, o monto a extraer es mayor o igual al saldo. Solamente lo redacté de otra forma, pero lo mismo. O sea, yo podría haber puesto monto a extraer es menor o igual al saldo y pongo verdadero y falso. Y acá lo mismo. Límite diario es menor o igual al... el monto a extraer es menor o igual al límite diario, verdadero y falso. ¿Sí? Lo podía haber armado... Acá lo armé así, pero es lo mismo. Lo importante es identificar las condiciones. ¿Sí? Y identifico las acciones, ¿sí? Entrega de dinero, entrega de comprobante o de tarjeta, mensajes insuficientes y todos los mensajes posibles que pueda haber. Como digo, esto es una resolución, no es completa porque no tengo, esto es un ejemplo, no tengo un ejercicio, yo no les pasé una especificación, ¿sí? Les di un enunciado como para que se entienda cómo se resuelve. Y luego armo la tabla. Y fíjense que acá no tenemos todas las combinaciones posibles, ¿sí? O sea, ¿cuántas condiciones definí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Tendría que ser 2 a las 7 combinaciones posibles, o sea, sería la cantidad de columnas, ¿sí? Que tenemos que armar, que es muchísima. Entonces, como según lo que explicaba el muchacho. Y habría que intentar probar todos, y eso no pasa en la práctica. Y les voy a dar un ejemplo de por qué no pasa en la práctica y por qué no tiene sentido armarlo, que por ahí no fue claro en el video, ¿sí? Porque imagínense, fíjense la regla 5, ¿sí? Regla es igual a caso de prueba. Fíjense el caso de prueba 5. La persona ingresa una clave no válida, ¿sí? Ingresa un PIN inválido. El PIN tenía que ser 1234 y ingresa 1235, imagínense. Entonces, ¿tiene sentido evaluar si hay saldo en cuenta, si el cajero tiene dinero? Da lo mismo, o sea, realmente da lo mismo, porque si la clave no es válida, te va a devolver la tarjeta y te va a mostrar un mensaje, ¿sí?, de clave inválida. Entonces, no tiene sentido que yo empiece a armar combinaciones que se pueden dar para el caso de clave no válida. O sea, no sé si para no tiene sentido, pero es nunca el software, uno asume cosas para definir esto, ¿no? Nunca el software va a llegar a validar si el monto ingresado es múltiplo de 100, por ejemplo, que es una de las condiciones que se evalúa, o si el
importe ingresado supera el límite por extracción, nunca lo va a llegar a evaluar el software. ¿Y por qué? Porque la clave es no válida. Entonces, yo directamente pongo, cuando armo la tabla, pongo algo para anular, decir, eso no importa el valor de esta variable, o sea, o el valor de esta condición, realmente no importa, porque si la clave es no válida, muestro un mensaje. Yo directamente lo hacemos de forma resumida, armamos una tabla acotada a lo que realmente es posible probar, ¿sí? Porque si no me empiezo a delirar, o a delirar, me empiezo a ir por las ramas y no tiene sentido y nunca se va, son condiciones que no se pueden dar en simultáneo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. O sea que nosotros Sí. tendríamos que evaluar básicamente qué es lo que viene antes de que se ejecuten, digamos, ciertas condiciones para darnos cuenta de que, bueno. Tienen que entender cómo es el flujo o la lógica del programa. Y para eso, o sea, para eso yo les voy a dar, ahora volvemos un cachito acá, pero les voy a dar un enunciado que es el detalle del caso de uso que explica qué hace el sistema y qué hace el usuario y explica la lógica. Entonces, leyendo esta especificación funcional, ustedes van a entender qué hace el sistema. Entonces, una vez que entienden qué hace el sistema, arman condiciones, arman las acciones, y cuando arman la tabla, la arman ya enfocada en lo que tiene sentido lógico que pase, porque así está detallado, ¿sí? Porque le digo, si no la tabla se hace muy larga y no tiene sentido, son cosas que no se van a poder probar. Es para hacerlo práctico esto. Si no, ya le digo, 2 a la 7 combinaciones son un montón, 2 a la 4 son 16, 2 a la 5 32, 2 a la 6 64, 2 a la 7 128. Imaginen una tabla de 128 columnas. Ah, es un montón. Claro, o sea, no. Por eso. Entonces, ¿cómo sería el caso de prueba 1? El caso de prueba 1 es el flujo normal, ¿sí? En general. Entonces, el flujo normal que dijimos, cuando se puede cumplir el propósito del caso de uso. Acá el propósito era entregar dinero, entonces la clave tiene que ser válida, tiene que haber un saldo positivo en cuenta, el cajero no tiene que estar sin saldo, o sea, tiene que tener saldo. Monto a extraer tiene que ser menor al saldo en cuenta, el límite diario tiene que ser, el monto a extraer tiene que ser menor o igual al límite diario y a su vez tiene que ser menor o igual al límite por extracción, y también el monto a extraer tiene que ser múltiplo de 100, o no puede sacar 50 pesos porque el mínimo es 100. Tiempo atrás sí se podía. Entonces, si se dan todas estas condiciones, el cajero que hace, entrega dinero, entrega comprobante y devuelve tarjeta, ¿sí? Y el resto de las salidas les pongo, porque no, son salidas que no van a ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, no va a mostrar un mensaje alcanzó el límite diario porque no, se entregó el dinero. Entonces, lo que no va a pasar, le pongo una limita, ¿sí? Acá, como les dije, pueden poner sí, pueden poner un 1 para decir que sí, un 0 para que no. Yo le pongo sí, o el muchacho le ponía aceptado o no aceptado, o válido o no válido. Bueno, pónganlo como quieran. Yo pongo la S, se puede poner la S o la N. Acá también, si yo redacto las condiciones de una forma que sea, lo redacto como lo escribimos en Jamboard, como lo escribimos acá. Uy, ¿qué pasa? Bueno, cerré el Jamboard, no sé. Bueno, si lo redacto de otra forma, por ejemplo, el límite, monto a extraer es menor o igual al límite diario, acá me ponen verdadero y después me ponen que entrega dinero. Si me ponen todo esto en verdadero, entrega dinero. ¿Sí? Lo importante es que se entienda, ¿sí? Que se entienda lo que se está evaluando. Si todo esto se cumple, entrega dinero. Y después, fíjense que voy armando con este sentido lógico de lo que hace el cajero, ¿no? El sentido lógico así lo entiendo. Puede ser que el cajero cambie. El cajero puede ser que tenga otras validaciones o cambie el orden de su validación, pero esto es un ejemplo, ¿sí? Si tengo clave válida, tengo saldo en cuenta, el cajero tiene dinero, pero el monto a extraer es mayor al saldo disponible en cuenta. Si pasa esto, ya no evalúo si es un límite, si excedo el límite diario. O sea, imagino que esta validación se ejecuta previo a estas que están acá. Entonces, eso es algo que estoy asumiendo, porque esto es un ejemplo, ¿sí? Les digo, en el ejercicio va a estar claro eso.
como asumo eso, entonces estas condiciones no las evalúo y muestro un mensaje de saldo insuficiente y vuelvo tarjeta, ¿sí? Entonces, por eso es una tabla acotada, no es una tabla de 128 combinaciones, sino que se acota lo que realmente puede pasar. ¿Se entiende entonces cómo armar esta tabla? Los pasos, armo condiciones, armo acciones y armo la tabla. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, sí. Ujú. Bueno, y por hoy ya está explicado toda la teoría. Todo vale. Ahora hicimos un poquito de práctica. Ahora lo que tienen que hacer es ejercicio. Y acá está el parcial, que es este sábado, no, el que viene. Tienen que hacer, o sea, mi recomendación es que hagan esto y hagan el trabajo práctico que les voy a dar. Y ahí les cuento. Esto es lo que se llama el trazo fino de un caso de uso o el detalle. Fíjense que explica el propósito del caso de uso. Este es un caso de uso para registrar préstamos de libros en una universidad. Básicamente registra cuando el alumno se lleva libros de una biblioteca, ¿sí? Y el sistema registra eso, quién se lo llevó y qué libro se llevó y cuándo tiene que devolverlo. Entonces, para ejecutar ese caso de uso hay dos actores, que es el alumno y el bibliotecario. El alumno quien retira el libro y el bibliotecario quien registra ese retiro. Precondiciones, esto es importante y lástima que hicieron bien el ejercicio del Jamboard, pero precondiciones es todo lo que se tiene que dar de forma anticipada, todo lo que tiene que ocurrir antes para que este caso de uso se pueda ejecutar. Por ejemplo, para registrar el préstamo de un libro tiene que ser un alumno de una universidad. Si es alumno de la universidad puedes hacer el registro, si no es alumno no vas a poder avanzar con el caso de uso. Con el caso del cajero, por ejemplo, es que tiene que ser cliente de un banco. Si no es un cliente de un banco, no va a poder retirar dinero. O sea, esas son precondiciones, no son condiciones que se evalúen en la lógica. Y esto porque lo digo porque cuando armen la tabla no me pongan precondiciones, siempre pongan las condiciones. Las precondiciones es parte de otro caso de uso. Será el caso de uso, en el caso de la cuenta bancaria, será el caso de uso de alta de cuenta bancaria. Pero para poder ejecutar el caso de uso de extracción de dinero es una precondición que haya una cuenta creada, ¿sí? Y que sea cliente de un banco, ¿sí? Entonces eso se da por hecho, porque si no tuviera tarjeta y no podría ni siquiera hacer la extracción, ir al cajero. Entonces las precondiciones están en todos los casos de uso y no son cosas que se evalúen dentro del flujo, ¿sí? Vamos a tener eso. Las precondiciones no son cuestiones que se evalúen dentro del flujo. Por eso no hay que incluirlas en la tabla de decisión. Y hay el flujo normal. Básicamente el flujo normal explica esta interacción entre el usuario y el sistema, donde dice, el bibliotecario le pide, arranca el proceso y le pide el DNI. El sistema, o sea, el usuario le da el alumno le brinda el DNI, el bibliotecario pone el DNI en el sistema. Después el bibliotecario le pide los datos, el código del libro que va a retirar, ingresa el código del libro, ¿sí? Y el sistema, paso 6, le muestra una fecha de evolución de ese libro. Siempre los libros que se prestan por determinada cantidad de días, entonces el bibliotecario ve esa fecha que el sistema muestra y se le informa al alumno. Le dice, bueno, mira, te llevas estos libros, los tenés que devolver para tal fecha, ¿sí? Si no lo devuelves para tal fecha vas a tener una penalidad y no te van a prestar más libros y eso. A veces hasta por ahí te piden algo que dejes a cambio, ¿no? Para asegurarte que vuelvan. En este caso no habla de eso, no habla de registrar qué es lo que se dejó a modo de seguridad para que haya devolución, sino que solo el sistema muestra la fecha de devolución, el alumno confirma, o sea, dice sí, está bien, para esa fecha me parece bien, o sea, eso se lo dice a modo verbal, y el bibliotecario registra ese préstamo, o sea, registra que este DNI, este nombre y apellido, ¿sí? Son los datos personales del alumno, se llevaron este 1 o N libros, ¿sí? Y que la fecha de devolución es tal. O sea, todo eso lo registra el sistema. Ahora pueden pasar cosas en el medio, que estos son los flujos alternativos. ¿Qué cosas pueden pasar? Que el alumno no exista, por ejemplo. Paso 2, o otra cosa que pueda pasar, que el código Libra no exista, o sea,
ahí puede haber un tema de inventariado. Por ahí está viendo el libro una etiqueta, pero o busca ese libro en el sistema y no está. Por ahí está físicamente, pero no está registrado en el sistema. Puede haber un tema de eso. Entonces el sistema lo valida. Otra puede ser que el alumno ya tenga préstamos en curso y exceda el límite de préstamos en curso si quiere tomar prestados estos nuevos libros. Imagínense que el límite puedes pedir hasta 3 libros por vez. Y por ahí ya tiene 2 y se quiere llevar 2 más. Entonces, si ya tiene 2 en la casa y se quiere llevar 2 más, el sistema lo va a validar eso y no le va a dejar retirarlos. ¿Sí? No va a poder registrarlo eso. Entonces le va a mostrar un mensaje diciendo ya alcanzaste la cantidad máxima de préstamos en simultáneo. Otra situación que se puede dar dentro del flujo 3, acá está unificado, ¿no? Es que tenga alguna penalización. Puede ser porque no sé, nunca devolvió un libro o devuelve el libro fuera de término. ¿Sí? No sé, tiene que devolver el 29 de abril, lo devuelve el 10 de mayo. ¿Sí? Se pueden dar condiciones, cuando uno incumple las normativas que tiene la universidad, se lo penaliza al alumno. Básicamente es eso. Entonces, el sistema tiene una lógica para eso y no te permite registrar. Y excepciones, esto es que hubo un error al guardar los datos. ¿Sí? Es un error genérico, algo que pasó y no pudo hacer que se pueda registrar el préstamo. Entonces, todo esto esto es básicamente define el comportamiento del sistema a partir de la interacción que hay entre el usuario y el sistema, que es entre el bibliotecario, ¿sí? Acá el que interactúa con el sistema es el bibliotecario, el alumno solamente brinda los datos, pero el que hace la interacción es entre el bibliotecario y el sistema. El alumno solo brinda datos y no interactúa. ¿Sí? Entonces, acá está bien detallado todo lo que hace. Entonces, una vez detallado esto, lo que tienen que hacer es definir qué son condiciones, qué son acciones, como lo hicimos con el cajero automático, y armar la tabla. Y cada columna de la tabla va a ser un caso de prueba a probar. Anoten esto, algunas tips. Por cada flujo alternativo, tiene que haber al menos una condición de entrada. ¿Sí? Una condición, por ejemplo, para el flujo alternativo 1, es que el alumno, si es un alumno existente o no. ¿El alumno existente es válido o inválido? Entonces, esto es una regla. Por cada condición, por cada flujo alternativo tiene que haber una condición. ¿Sí? Y en contraparte, su acción correspondiente. Y después puede haber una o n condiciones para que se cumpla el flujo normal. Y también el flujo normal puede tener una o n acciones. ¿Sí? O sea, el flujo normal puede tener 1 o n condiciones y acciones. Con esas reglas que yo les digo, ya van a poder armarlo tranquilamente. Si cumple esto es como el grafo. Yo les decía, el grafo tiene que tener cada condición 2 aristas de salida. Si cumplen con eso, un único nodo de fin, más o menos con eso les va un parámetro cuando van a plantear, es que si viene un flujo alternativo tienen que poner una condición. ¿Sí? Es la regla básica para que les salga bien. ¿Alguna duda? No, por ahora. Buenísimo. Estoy siendo demasiado claro por ser un sábado mañana. Bueno, vamos al trabajo práctico. Trabajo práctico es para practicar para el parcial. Esto no es obligatorio. Mi recomendación es que lo hagan, obviamente, porque van a poder practicar. El trabajo práctico tiene un ejercicio de caja blanca, ¿sí? Y prueba unitaria. Básicamente doy un pedazo de código fuente y les pido determinada complejidad ciclomática o computacional, que es lo mismo. O sea, determinada complejidad ciclomática, armando el grafo, decir qué caminos son válidos, qué caminos son inválidos, armar la prueba unitaria. Les pido hacer prueba unitaria dado ciertos prototipos de función y les digo cuál es el propósito de esa. Entonces, desarrollan en prueba unitaria pero no saben cómo está implementado. Y de caja negra es donde doy una especificación de un caso de uso y detallo esto que decía, la interacción entre el usuario y el sistema. Y en base a esto, y acá es bastante más detallado, les pido definir caso de prueba usando clase de equivalencia
y definir el caso de prueba usando tablas de decisión. O sea, son las dos técnicas que vimos, ¿sí? Y recuerden que clase de equivalencia, a los casos, a las particiones que definimos con clase de equivalencia, le podemos aplicar análisis de valores límites. Acá no lo pide, pero en el parcial lo puedo pedir. ¿Sí? Eso. Así que, bueno, básicamente esto es para practicar para el parcial. O sea, no es un modelo, pero o sea, es casi como un modelo parcial, porque en el parcial yo doy esto, doy un enunciado y tienen que aplicar la técnica. Si eso lo hacen bien, van a aprobar. Así que es practicar para el parcial. Esto. Por eso no, si quieren no lo hacen, pero bueno, bajan la chance de que aprueben. ¿Alguna duda? Ahí Lorena preguntó algo en el chat. En el parcial no se incluía el escribir el código, no. O sea, en el parcial yo lo que les pido, les suelo pedir es que desarrollen la prueba unitaria. Esos tienen que escribir código. O sea, ese es el código. Y después le puedo pedir a una refactorización, que es un concepto que vimos. Es decir, cómo mejorarían la lógica de la función para bajar la complejidad ciclomática. ¿Sí? ¿Qué mejoraría la función para no cambiar su propósito y que mejore de forma más eficiente? ¿Sí? Les puedo pedir, o sea, ahí tienen que reescribir código, puede ser que les pida algo de eso. ¿Sí? A veces suelo dar cosas por ahí que son redundantes a nivel código para que lo mejoren. ¿Sí? Esa sería la parte de la prueba estática. Cuando uno ve el código y lo mejora, es porque está haciendo verificación de que eso no anda bien y lo mejora. Y la prueba dinámica es porque hacen la prueba unitaria. ¿Sí? Así que sí, tienen que saber leer código y escribir mínimamente algo. O sea, igual la escritura de código lo ven en intro y es práctica. Esta es una materia práctica, o sea, 100% práctica esta materia. Escribir re mal, perdón, ok. Bárbaro. Y entonces, la clase que viene, ¿qué haríamos? ¿La revisión de este TP? ¿O cómo nos va? La clase que viene estoy disponible para que ahí sería repaso, ¿no? Es repaso, estoy disponible para ver lo que hicieron en el TP, revisar como hicimos en la clase pasada, reviso lo que entregan, voy agarrando a medida que me van enviando. Me pueden preguntarme cualquier duda que tengan sobre ejercicios anteriores. Algunos hacen ejercicio por ahí, hace 2 clases atrás, la de partición de clase de equivalencia, ¿no? Hice el ejercicio que hicieron, quieren revisarlo. O sea, cualquier cosa que hayan hecho y quieren que revise, yo los reviso. O sea, la idea es responder cualquier duda y situaciones que se pueden dar en la práctica, porque si bien yo explico acá el contenido, cuando uno se pone a hacer ejercicio encontrás con un montón de cosas. Así que la idea es esa, que les vaya sacando todas las dudas de que fueron encontrando haciendo los ejercicios, ¿sí? Es dedicado a eso, es un espacio para eso, no va a haber más, o sea, hasta lo que vimos hasta acá es lo que entra en el parcial. Y en el parcial puede haber una pregunta teórica también, ¿sí? Que acá es todo práctico, pero puede haber una pregunta teórica, una sección de completar un cuadrito, múltiple choice, de 3-4 puntos, puedo preguntar algo de eso. Porque vimos de teoría también bastante. Y acá la clave para probar parcial es tener velocidad en la resolución de ejercicios. El parcial yo lo subo a BEA y ustedes se lo van a tal hora lo van a poder ver, pues la tarea la agendo de 18:15, por ejemplo, hasta 20:15. Y se entrega antes de 20:15, o sea, hasta esa hora pueden subir. Entonces, la clave es que tengan velocidad para resolver en 2 horas. Porque si yo lo doy un día, por ahí lo resuelven con los apuntes. O sea, pero si no tienen velocidad porque no han hecho las prácticas, no les va a alcanzar 2 horas. Ese es el tema. Por eso la clave es que tengan velocidad en la resolución y tengan velocidad y lo hagan bien, ¿no? También. Porque no les va a alcanzar, ese es el tema. Me ha pasado mucho que muchos que no llegan. Hay muchos que entregan yo lo hago para que en media hora lo puedan hacer, 45 minutos con velocidad y en a ritmo lo puedan hacer, pero a veces, por eso los 45 minutos lo duplico, de 1 hora y media, 2. Pero si no estás entrenado, pues eso depende mucho de la mente de cada persona.
Entonces, si no estás entrenado, no llegás en 2 horas. Así que van a tener, esto es como la realidad, cuando estén en la vida laboral, van a tener todas las herramientas para hacer las cosas, pero tienen un tiempo acotado. ¿Sí? Tienen internet, tienen todos los apuntes que vimos, tienen acceso a todo, pero tienen que hacer en 2 horas. ¿Sí? Para hacerlo en 2 horas tienen que tener un entrenamiento. Y en el trabajo es lo mismo, tienen que entregar para tal fecha tal cosa. Y bueno, para poder hacerlo tienen que haberse entrenado y preparado, si no, no lo van a poder hacer. Yo, de hecho, cuando iba a presenciar a la facultad, hacía lo mismo, abran la carpeta, abran lo que quieran, esto es práctico. O sea, de hecho, sería una tontería que digan no abran las cosas, y en la realidad uno se apoya mucho en el material o tiene a mano algo para consultarlo si tiene una duda. Como eso es práctico, no tiene sentido. Si fuera teórico, por ahí podría. Pero si fuera teórico, o sea, yo hago preguntas teóricas, pero no son respuestas que por ahí vas a encontrar derecho en me copio de la PPT, porque son preguntas más de relacionamiento. Donde digo, por ejemplo, puedo preguntar si un programador qué grado de injerencia tiene en el test de usuario. Y la realidad es que ninguno. No se puede, digo, y la respuesta exacta no la vas a encontrar en una PPT, sino que la respuesta la vas a encontrar habiendo entendido la materia y los contenidos. Si entendiste los contenidos vas a poder responder. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Profe, ¿me puede corregir lo que quedó de tarea de la clase anterior, por favor? Sí. Lo pasó por ejemplo. Y ahí vamos con eso. Hoy ya terminamos con la clase teórica, vamos a ver lo que han hecho. Excelente, ahí van el sábado. Lo que han hecho, pásenlo y lo vamos revisando. De hecho, es la primera comisión que me da para revisar, porque la comisión del martes no tenía nada. La del miércoles, por un tema, no pude revisar. Lo único que había no lo pude revisar. Así que la primera comisión que voy a revisar algo de esta clase va a ser a ustedes. A ver. No se bajen. Ya ahora tomo lista. Así, muchos llegaron tarde, pero éramos mucho menos al principio. Pero bueno, les quedará el presente igual. Clase 429. A partir de ahora, si se quieren bajar, bájense. Me voy a quedar solo para ver temas de práctica, ¿sí? Es opcional quedarse. Recomiendo, yo que ustedes me quedo igual, así veo por lo menos que hay para... Bueno, acá envió Tatiana. Este es el ejercicio de la clase pasada, ¿no, Tatiana? Sí, que había quedado de tarea. De tarea, perfecto. Bueno, voy a renunciado. Tengo por acá. No. Bueno, vamos a ver cuáles son las características de la entrada y vamos a ver cómo se definieron. A ver si lo puedo... Voy a hacerlo así, a ver si entra todo. Bueno, ahí más o menos. Y esto lo voy a poner. Bueno. Longitud máxima esto, ¿cómo es? Es un caso de uso de crear cuenta. Y estos son los datos de la cuenta: nombre, apellido, fecha de nacimiento, estado civil, usuario y contraseña. Y te dice qué características tienen cada uno de los campos de entrada necesarios para poder crear la cuenta, ¿no? Dice que el nombre y apellido, que va todo junto aparentemente, tiene un máximo de 30 caracteres y 10 solo letras. Entonces, nombre, apellido, valor, X son letras, o sea, acá evalúo el valor o el tipo de dato, y acá la longitud.
¿sí? Que sea mayor a 0, menor o igual a 30 y que, esto está perfecto acá, fecha de nacimiento, que el formato, bueno, acá bien, esta parte de la resolución es que evalúas que sea siempre numérico, ¿sí? Y después evalúas las componentes que tiene la fecha. Fíjense, la fecha tiene este formato día, mes, año. El día 2 dígitos, mes 2 dígitos y el año 4 dígitos. Fíjense que evalúa por cada uno el rango, ¿sí? O sea, siempre es todo carácter que se ingresa tiene que ser numérico y y se evalúa el rango de cada una de las componentes que tiene la fecha de nacimiento, de 0 a 31. ¿Sí? Bueno, ahí en el mes puede variar, pero puse eso ser, porque si no hay que hacer otras cosas. Está bien, exactamente, está bien encontrar un límite. ¿Sí? Acá se podría expresar por ahí una forma, lo puedes diferir, o sea, particionar aún más. Puedes decir fecha, nacimiento, día, rango, meses, mes 31, mes 30. Así que lo puedes dividir y a su vez hacer dos particiones. Pero dejémoslo así. Está bien así. Claro, ya se hacía demasiado largo. Pues se hacía muy largo, sí, se hacía muy largo. O sea, poner una condición así está perfecto. Fecha de nacimiento, año, que acá supongo que vos dijiste, bueno, si bien no está aclarado, asumiste que no hay personas que tengan más de 100 años. Entonces dijiste, bueno, que el año de nacimiento sea mayor a 1903. 120 más o menos. 120, perdón, 120. Sí, se me da cuenta, como estuviera en el 2003. Entonces, la persona más grande tiene 120 años, o sea, sí o sí tuvo que haber nacido después de 1903 y antes de la fecha actual, ¿sí? Acá la pueden poner, si quieren, para dejarlo genérico, fecha actual, ¿sí? O, claro, no está aclarado, para crear una cuenta porque tienes que ser mayor de 18 años, entonces sería fecha actual menos 18. Eso lo pueden poner, si quieren, acá expresado de forma genérica, fecha actual. Claro, depende de los requerimientos sería. Y como no está detallado, y ahí esto abre siempre, en la práctica pasa eso, que muchas veces hay cosas que no están detalladas. Entonces ahí es donde te das vuelta, no tenemos esa posibilidad en el ámbito académico, es donde uno se da vuelta y le dice al analista, bueno, pero esto que pusiste, o sea, ¿dónde está el límite en la fecha de nacimiento? O sea, ¿puedo poner a alguien que nació ayer o necesito que tenga mínimo 18 años? Bueno, se da vuelta, el analista responderá y vos diseñás el caso de prueba basado en lo que te dice el analista. Todas las técnicas de caja negra permiten, o sea, nos va a pasar esto. Vamos a ver especificaciones que están incompletas porque uno está haciendo análisis cuando diseña el caso de prueba. Estás analizando, estás entendiendo cómo funciona y podés encontrar agujeros funcionales, ¿sí? Un poco la idea es esa también, que lo haga, que hace el rol que tiene el tester. Yo ejercí, fui tester 2 años y medio en la empresa y me la pasaba encontrando huecos funcionales. O sea, huecos es decir, especificaciones que eran incompletas, si no estaba detallado el comportamiento y después el sistema hacía cualquier cosa. No había lógica para eso y me daba vuelta y le decía al programador, o sea, le decía analista le decía al programador y el programador lo incluía. Y así los plazos de entrega se iban a cualquier lado, ¿no? Bueno, acá una falla en la especificación. No es tu responsabilidad escribir bien las especificaciones, sí es tu responsabilidad encontrar agujeros funcionales, ¿sí? Haciendo estas cosas. Así que está perfecto. Esto está bien encontrar dos clases de equivalencia inválidas, o sea, intentar probar con un número menor a 1903 y un número mayor, está bien. Y lo mismo con este 1903, ahí, o sea, Tatiana lo puso fijo, ¿sí? A veces podría estar en la especificación de decir, yo en el parcial puedo poner una especificación de decir, los usuarios que pueden crear cuentas son de hasta cierta edad, o sea, o el sistema soporta a partir de 1900, ¿sí? Eso lo suelo detallar como para que lo usen como dato para definir la clase. Estado civil. Profe, ahí tenía una duda porque puede haber dos válidos, pero inválido que sería que no elija nada.
Acá habría que ponerlo que sea, o sea, estado civil se pone que X sea igual a soltero o igual a casado, ¿sí? Y la clase inválida es que X, que es el estado civil, sea distinto de soltero y a su vez sea distinto de casado. O sea, ¿vieron cómo hicieron como el directivo que podía ser más o menos en la clase pasada? Esto es lo mismo, como puede tener solo dos valores posibles, lo que tenés que probar es, la clase válida va a ser que sea uno de esos dos valores y la clase inválida es que intentes probar con un valor distinto a esos dos valores. Intentar probar, por ejemplo, poniendo zapatero acá o poniendo viudo, ¿sí? Porque como hay Claro. solo dos valores, o sea, necesito Pero, poner... profe, Sí, perdón que lo interrumpa. Mi duda era porque decía que era una ventanita que se desplegaba y tenías que elegir una de las dos opciones. Por eso no había puesto nada, porque no se podía escribir, no te daba la posibilidad de escribir. está perfecto y así estaba detallado. O sea, seleccione dos valores en una lista, pero ¿se acuerdan? Y sabemos que funcionalmente, por el sistema por ahí no te va a dar la opción de ingresar a otra cosa. Como vos decís, Tatiana, che, si una lista tengo casado y soltero, un combo. O sea, elijo casado o elijo soltero, no puedo elegir otra cosa. ¿Cómo voy a diseñar un caso de prueba de algo que no puedo elegir? Y está bien planteada la pregunta. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos esto yo les decía, tienen que olvidarse cómo se representa, cómo esta entrada se representa, cómo es la interfaz, si es una interfaz de archivo, una interfaz de API o una interfaz de sistema. Tienen que salir de eso y pensarlo desde el punto de vista o sea, olvidar la experiencia de uso, si es por un archivo o si es si es una lista o un texto, olvidarse de eso y tienen que pensarlo como qué está bien y qué está mal. O sea, lo que está bien es que sea casado y soltero, y lo que está mal es que no sea casado y a su vez no sea soltero. Y en la práctica, ¿por qué lo tienen que hacer? Porque en la práctica, cuando vos querés ingresar un valor distinto a esto, no vas a poder. Pero tenés planteado el caso de prueba, vas a tener planteado el caso de prueba, intentar cargar un estado civil distinto. No vas a poder. Entonces, al no poder, vas a marcarlo como éxito. Porque si no lo incluimos, después no va a haber un caso de prueba para eso. Por eso tenemos que incluirlo. Para que haya un caso de prueba que intente ingresar un valor distinto a casado y soltero, cosa que después en la práctica no se pueda dar. Y decir, bueno, yo probé ingresar un valor distinto a casado y soltero por el control que tengo en la pantalla no me dejó hacerlo, ¿sí? La lista que tengo en pantalla, y intenté hacerlo, así que como no me dejó hacerlo, el caso es es exitoso. Pero hay que incluirlo y tienen que olvidarse un poco cómo es esa experiencia de uso, porque si no van a limitar las clases que van a aparecer. ¿Sí? No sé si ahí respondí, si se entiende, Tatiana. Si no, Sí, sí, profe. Sí, ahí me cambia todo ya, pero bueno, abajo ya hice la tabla con los casos de prueba. Ok, perfecto. X, esto es, si el usuario tiene que ser letras, ¿sí? Acá dice usuario, solo letras, el usuario no puede ingresar número, distinto hoy en día te suelen pedir que pongan un número o algo. Usuarios son solo letras, esto está bien, el usuario está entre 4, acá ponle I, X menor a 8, como hiciste acá lo pusiste. Y clases no válidas que intenten poner un usuario con menos de 4 caracteres y con más de 8. Perfecto. Contraseña que X tiene una mayúscula y a su vez X tiene un número, ¿sí? Porque te pide eso, que tenga una mayúscula y tenga un número. Acá también ponle li. Pero esta... Sí, ahí tenía la duda si iba junto o iba en otra parte, otra columna. mira, como yo lo que acá recomiendo, o sea, podés hacerlo de las dos formas. O lo pones todo como una clase válida o lo dividís. ¿Sí? Haces contraseña valor mayúscula, contraseña valor existe número. Entonces probás que X tenga una mayúscula, así Ajá. lo podés dividir o lo podés hacer unificado, pero no lo pongas Ah, acá, sí, no sé si está. Acá lo pusiste dividido.
¿sí? O lo dividís como hiciste acá, o sea, X Sí. tiene mayúscula y X tiene, o lo podés unificar. Ah, ok. A mí me gusta más dividido. Sí, Me es más, gusta queda más porque, entendible. sí, porque te permite armar un caso de prueba solo para este y después otro para esta. Pero está bien, así, está bien así, Tatiana. Sí, igual creo que en caso de prueba hice uno para cada uno. Está bien, excelente, excelente. X no tiene mayúscula, X no tiene número. Acá también X, deberíamos, a ver qué puse más abajo. Lo que faltó acá, porque debe tener menos letra mayúscula, claro, y no habla ninguna limitación de caracteres especiales, así que está bien. Como no habla, está bien. Eh, Está bien, perfecto. Porque por ahí, si acá viene una limitación, estoy pensando que si te dice que no acepta ciertos caracteres, pero no dice nada de eso, sí que está perfecto. Claro. Contraseña entre 8 y esto está bien. Acá habla de los rangos. Está muy bien este ejercicio, Atena. Ajustaría eso, lo único de lo del estado civil, el resto está perfecto. Sí, sí. Y los casos de prueba están asociados. Hiciste uno para, a ver, el que tenía bifurcación. Acá lo que no deberías tener, lo que sí, fíjate en la cobertura, ¿no? Estás diseñando dos casos de prueba que tienen la misma cobertura. Hay algo que o pusiste mal, no sé, ¿a qué te enfocaste acá? Claro, ahí, profe, en el estado civil, por eso fue que me cambió, Ah, quisiste probar. porque Ok. como había dos válidos, Ujú. según lo que yo había hecho, ¿no? Que no sé si, bueno, en realidad no estaba bien, bueno, me daba que había dos válidos Mm. sobre esos campos. Ok, está bien así. Yo lo único para ser un poquito más eficiente, está bien, pero haría esto. Habría un caso de prueba que hiciste el 23 y el 24. Ah, está bien. Tiene cumplido, está bien. Ok, está perfecto. No, porque lo dividiste, o sea, hiciste dos para asegurarte de que se pruebe todo. Está bien. Sí, claro. No hay problema con eso. Eh, si una cosa acá, si hacían uno solo estaba bien también, ¿eh? Porque cumplen como es la técnica. La técnica te dice, tiene que cubrir todas las clases válidas. Con este cubrías todas las clases válidas, así que no estabas obligado a hacer esto. Ah, uno puede ser sí, sí. Pero por buena práctica, como hizo Tatiana, está bien poner este caso. ¿Por qué está bien? Porque así probás la otra posibilidad, que es que sea casada, ¿sí? Que era una de las opciones de la especificación. Así que una buena práctica es hacer lo que hizo Tatiana. Pero si me hacían uno solo, les iba a poner que estaba bien, ¿sí? Porque la técnica te dice que hagas el caso de prueba para cubrir todas las clases. Vamos con el 2. El 2 teníamos lo del nombre y apellido, que tiene que ser solo letra, ¿no? Entonces ingresaste números. Está perfecto. Y acá confío en tu criterio, así no revisamos todo, que son muchos, pero confío en tu Sí, criterio que serían fue. todos los inválidos que quedaban por revisar, porque los válidos Exactamente. están contemplados en las dos primeras filas. Exactamente. Hiciste un caso de prueba por cada clase no válida. Y acá fíjate que te faltó probar estado civil, hubieras puesto, siempre puse soltera, está bien. Hubieras puesto un caso, estado civil, poner valor distinto de soltero y casado. Si quieres ponerlo entre paréntesis o con un corchete, Sí, o sí. poner un guión, algo donde intentes hacer fallar y cumplas con la clase de equivalencia, la que te faltó acá. ¿Sí? Sí, Agregaría sí. solo ese caso de prueba y ya con eso está bien. ¿Sí? Claro, claro. Muy bien, 10 puntos, Tatiana. ¿Alguien más tiene para revisar? No se peleen, ¿eh? Vamos de a uno. Ahí bien, Camila.